Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Analizando RD. Es Merlin aquí, un placer estar con todos ustedes una vez más. Y hoy vamos a hacer una edición especial con motivo a las elecciones del 18 de febrero que se acercan ahora, las elecciones municipales. Y para esto hemos invitado a un amigo y compañero, quien también es político sobre todo, y es miembro del movimiento Nosotros Pascuándolo al Carrizo. Hoy tenemos a Blas de los Santos. Hermano, sé bienvenido a este espacio, a esta plataforma, Muchas gracias, Mandy. que la haremos parte de tu casa. Ojalá. Realmente me siento contento, complacido de estar aquí en este espacio. Entiendo de que sí, la parte político a veces pesa, pero Sí, me gusta más estudiante de, de política. no de política, vamos a No. decir de ingeniería social, Ah, algo que bueno, por porque el ya yo creo que estilo. a tu nivel no estamos de que estudiante política, ya yo creo que bastante de eso tú sabes y bastante nosotros conocemos. Hermano, pero qué decirte, para mí es un placer y más lo que tenemos pensado, lo que ya habíamos hablado, que es hacer un simple análisis de lo que se proyecta o lo que se ve para este domingo, o por Sí, lo menos lo que las encuestas nos presentan, sí, que muchas veces sabemos que hay encuestas que se prestan a quien convenga y los intereses sí. de quién. Que tú sabes también que es un punto muy extraño, por lo menos a mí me llama la atención, ver que encuestas de prestigio como la Galo, Bringer y McPain Ujú. nunca salieron. Es, ¿Será por no jugársela? bueno, yo diría que es más bien para no dar un matiz definitivo. Si tú observas, la mayoría de estas encuestas siempre se han dado en un momento específico donde las campañas se han mostrado más fieras y es un momento que ya es determinante. Y dichas encuestas se han dado la veracidad después de, nunca antes, porque ahora después que nosotros conocemos las afinidades de estas encuestas a generar lo correcto, ya nosotros la tomamos muy en cuenta, pero anteriormente no, anteriormente decían no, esa encuesta está basada en algún hecho diferente o está tergiversada por decir, está, Sí, pero o porque le conviene a fulano, le fulano fue que la pagó, conviene o lo fulano fue que la oficial. mandó a hacer. Pero hemos visto que no, que a través de los años estas encuestas se generan algo de peso. Pero sí me llama la atención algo, y es que cada encuesta favorece un punto específico a la persona que más está en el entorno, por decirte algo llanamente, sonando. Cuando tú ves a alguien que políticamente se está presentando mucho, está hablando mucho, se está denotando mucho, positiva o negativamente, eso hace que los niveles suban en las encuestas, Que los números varíen. varíen los números. Puede ser en bien o pueden ser mal que estén hablando, pero la gente tiende a, como lo tiene más presente, más en cuenta, a mencionarlo más a nivel de las encuestas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la que quizá uno entiendo, puede ser que sea algo creíble por las personas que lo manejan, quienes laboran ahí, quienes representan, la de Medios Panorama, que esta le dio los 10 municipios principales una victoria bayasante al PRM. Bueno, ¿Tú crees que esos números se pueden creer o son reales? yo no apostaría tanto a los números. Yo apostaría más a la decisión que cada uno tiene en el municipio. Cuando digo decisión que cada uno tiene, o el peso que cada uno tiene en los municipios, estoy hablando de los líderes o los que representan como candidatos a la alcaldía, a la municipalidad en cada uno de esos municipios. Valga la redundancia, tenemos candidatos actuales, tenemos candidatos que ya fueron representantes en ese municipio y tenemos candidatos que tienen ya larga trayectoria. Eso me está dando a mí un algo diferente a yo introducir una persona nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, pudiésemos tomar en cuenta la alcaldesa del distrito, que es una de la que tiene un porcentaje mucho más alto. Bueno, Pero a esa intención de voto, esta encuesta le da el 60,95. Y, y, por ejemplo, en la pregunta, ¿quién cree usted que ganaría la alcaldía? Le da un 66, casi un 67. eso es lo que pasa. Tú tienes dos vertientes ahí, lo que la gente piensa y lo que la gente hace.
cuando tú le dices la intención de voto, bueno, yo votaría, pero realmente al momento de ir a las urnas y hacer el sufragio, simple y llanamente, toman en cuenta de qué partido o qué movimiento simpatiza. Yo entiendo que sí, que Esos números son reales. la alcaldesa tiene un buen número, o sea, estoy hablando de que tiene un buen porcentaje a su favor por su gestión. Y no te voy a hablar de su gestión, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, sino que su gestión se ha mantenido ecuánime. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Que es muy probable que como cosas del momento, porque ya ha sido en muchos de los medios ha sido muy sonada, y siempre se ha hablado favorable, y la figura también que le precede ha sido favorable para ella en todo el contexto de la palabra. Lo que pasa con ella es que está en su ola alta. Pero por decirte algo, yo estuve visualizando una encuesta que se realizó unos días antes, hace como 2 o 3 días, y ya ahora mismo ella presenta unos 3 puntos menos, 3, 4 puntos. Bueno, ese que ha bajado entonces, después de la crítica que hizo Domingo y las denuncias que supuestamente Bueno, irregularidades que se han presentado en la alcaldía. bueno, puede ser que cambiaron de entorno o de municipio o de sitio para hacer dicha encuesta. Por decirte algo, yo vi que Panorama decía que los encuestados fueron yendo a diferentes tipos de colmados. Imagínate que el Que fue algo colmado, presencial, que no fue por algo teléfono. presencial, pero imagínate que estuvieron en el colmado A y fueron al colmado B y ahí hubo una variación porque había más personas que fuesen más adeptos. ¿Entiendes? O sea, veo que ese tipo de encuestas, como se dan en un personal vivo, ahí de inmediato, ahí en la calle, eso puede hacer que haya una variación. Eso es lo que puedo identificar. Ok. Ah, bueno, ¿no? Vamos a darle la bienvenida al administrador, el dueño de esta plataforma. Oye, ahora que se va a Supongo hablar. yo, mínimo tiene que ser dueño. Buenas tardes al grupo de suscriptores y la gente que nos están viendo en sus casas. Hoy haciendo un análisis de lo que viene el domingo. De lo que se espera o lo De que lo se que se espera. pronostica. Blas, tú sabes, después de la bienvenida del señor Dionisio Volque, que si en dado caso ese panorama, por ejemplo, que se pinta en el distrito, eso es real, y Carolina logra una victoria, ¿qué camino le queda a Domingo Contreras? Un hombre que ya, por ejemplo, sería su segunda derrota, por lo menos como candidato. Un hombre que nosotros pensamos y entendemos que es afín de Leonel Fernández, más que del otro lado. ¿Qué podría pasar ahí? Yo te puedo decir algo basado en lo que yo he visto de la historia. Yo he visto de la historia, por ejemplo, hubo una persona que fue como candidato a la presidencia, fue alrededor de 3 veces y las 3 perdió. Y al final, en un año avanzado de su vida, decidió ir 4ª vez y fue presidente. Se fue presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Lo que yo veo siempre es la consistencia en los hechos que tú haces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tu consistencia o si la base que tú forjaste no es lo suficientemente fuerte o tiene un contexto diferente a tus inicios como tu final, entonces no vas a lograr tus objetivos. Vamos a decir o vamos a entender de que frente a alguien que es relativamente nuevo en la política, porque obviamente la alcaldesa es nueva en el asunto de que no tiene quizá los años que tiene, porque tú estás Nueva, hablando, no tan nueva. Quizás con visibilidad, ella es nueva. es nueva, pero yo recuerdo que hace aproximadamente unos 8 años fue la Sí. primera entrevista que yo vi que Sí, pero ella- la alcaldesa tiene que tener ya una década o más de una década en política. 8 años, te estoy hablando, o sea, Relativo. es relativamente joven. Cuando tú hablas con una persona que fue Bueno, Domingo Contreras, que tiene 30 años de en la un partido, base, ya ha fue aspirado también- durante... fue también si no me equivoco, muchísimo tiempo en la alcaldía. En la alcaldía, con Roberto Salcedo tiene, también, tiene claro. todo un mundo en cuanto a la política. Lo que te estoy diciendo es que todo depende del contexto donde tú hagas las cosas. Entiendo que él, como ente político, tiene que entenderlo más que todo el mundo. ¿Y le convendría más en el PLD o hacer una vida política en la fuerza del pueblo? Eso tendría que analizarlo él. Porque hay mucho chisme y muchas cosas que se comentan detrás.
Ahí se dice que si Domingo Contreras perdería, al otro día tiene su maleta y se sumaría a la campaña presidencial de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Las malas lenguas dicen así. Mira, hay tantas cosas que se dicen. Imagínate, por ejemplo, en Santiago. Ahí también hay otro chisme. Tuviste los números que están ahí en Santiago. Se supone que el alcalde que tienen actualmente en Santiago es uno de los mejores que ha trascendido en todo, por ejemplo, los últimos 8 años. Sí. Y el candidato que él está respaldando, ahí se ve por debajo del candidato oficial o del... Bueno, lo han presentado así, porque se dice que empate así. Técnico, que no, que Víctor tiene buena posición, está por encima de Ulises, pero entonces, en la encuesta, por ejemplo, el número que nosotros tenemos, a Ulises lo pone con 10 puntos por encima. Sí, entonces lo que te estoy diciendo es eso, o sea, si Contreras, mediante el contexto, si pierde, se va con las maletas, ese mismo sería el contexto de que si no gana el alcalde, entonces En Santiago, si a Abel Martínez le dan esa pela en Santiago, supongamos nosotros, ¿verdad? Y pierde donde se entiende que es donde él no debería perder, ¿verdad? Porque él está marcando por debajo y muy por debajo en todos los municipios y todas las provincias, excepto Santiago. Sí. En Santiago, donde mejor marca, donde se presume que puede hacer y tiene posibilidad de ganar. Supongamos que ese señor allá pierda la alcaldía. Yo entiendo. Políticamente. A ver, no, porque, ok, Víctor Fadul está comenzando, un joven, ¿verdad? Que como diputado, ahora alcalde, tiene una vida política completa. Ahora, yo digo, Abel Martínez, pensando en el proyecto presidencial de Abel. Sí. Si él, oye, porque ya te dan ahora en febrero, tu número no es bueno, y te dan ahora en febrero, donde tú entiendes que tú eres el que eres fuerte, porque se supone que ahí se plantea que Abel ni siquiera en una presidencial puede perder en Santiago, aunque pierda las otras 31 provincias, menos en Santiago. Entonces, te dan ahí. ¿No desmoralizaría eso a Abel Martínez? ¿O una derrota no lo impulsaría a firmar con Leonel Fernández en primera vuelta? Yo entiendo que una derrota debería de hacer un planteamiento nuevo a él. Sí. En el sentido de ese mismo contexto. Si yo en mi provincia, que soy el que estoy más fuerte o mi fortaleza es aquí, yo debo de replantearme. Si acabo de perder, yo debo de reunirme. Y las fuerzas políticas que obviamente han firmado ese pacto, replantearse de llevar un solo candidato para las siguientes elecciones. Eso lo haría yo, políticamente hablando. ¿Y qué más conviene en un escenario? Por ejemplo, el PRM como gobierno. ¿Llevarlo a ellos dos divididos en una primera vuelta o llevarlo unificado? Eso es indiscutible, dividido, divide y vencerás, es el viejo dicho. Yo creo que un PLD y una Fuerza del Pueblo unida, se le complica. Y con un Leonel Fernández, porque se pensó que era un muerto político y mira los números donde lo llevan. Esa es otra. Tenemos a Leonel Fernández, que tiene obviamente una larga data, tiene una gran experiencia en estos debates electorales, y estamos hablando de las elecciones. Ahí se complica. Estamos hablando de que si tomasen... Mira el contexto. Si en vez del pacto que se hizo originalmente PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, si hubiese hecho un pacto desde el principio diciendo, mira, vamos a firmar para que tú no vuelvas, pero te vamos a llevar a ti como el candidato oficial. Firmar como lo que se hizo con Danilo, ¿verdad? Sí, hubiésemos estado hablando de otra perspectiva. Sí, pero es que ahí no se hubiese podido firmar porque si Danilo todavía teniendo un impedimento constitucional intentó colarse una tercera vez, imagínate Leonel Fernández. ¿El intento existió? Claro, recuérdate que quien detuvo eso fue una llama de Pompeo. La reelección la paró Pompeo. No fue que intentó, no. Él provocó, eso lo detuvo Pompeo, ¿verdad? Imagínate Leonel Fernández siendo presidente en el 2024. Ahora, ¿verdad? ¿Tú crees que respetaría un pacto firmado por detrás parecido al del 2015? Que tampoco se cumplió ni se dio. En el caso de que tú no vuelves. En el caso de... Si tú si tú ves en cada una de las entrevistas, Leonel Fernández siempre se escuda con algo, que él ha sido muy respetuoso de la Constitución, de los pactos y de todo. No, eso es lo que se ha vendido. No, y podemos hacer, eso es lo que él vende. Eso es lo que él vende. Eso es lo que él vende. Porque entonces, podemos hacer un debate sobre eso y queda demostrado que aquí no hay tipo más reeleccionista que Leonel Fernández. Sí. Pero si tú supieras que dentro de... Este está loco por hablar. Sí, pero lo que te estoy diciendo es eso, que eso es lo que él siempre ha vendido de su imagen. Sí. Si tú haces un pacto público donde tú estás
haciendo eso y evidenciando eso totalmente. O sea, estamos hablando de ese pacto y tú logras ese propósito que es la presidencia, tú no puedes venir a hacer esos ciertos cambios. O sea, ahí inmediatamente quedaría sepultado, no Leonel, la fuerza del La pueblo. fuerza del pueblo Quedaría completo. sepultado totalmente, porque Cierto. estamos hablando de la fuerza del pueblo como tal, pero estamos hablando de una división del PLD. Como es una contienda electoral que está yendo ahora, es la segunda vez, pues la primera, vamos a hablar de la presidencial, pero es la segunda vez que está yendo a lo municipal y después para la presidencial. Todavía no tiene la estructura fortalecida del partido, del PLD o del mismo PRD, que aunque No, sea no se ha pasado. todavía, o sea, tiene sus formaciones, pero todavía no está arraigada, porque no tiene la experiencia ya que tienen los otros partidos. Ahora bien, estamos hablando de que son políticos de larga data, porque fue una división, no estamos hablando de gente nueva, estamos hablando de un nuevo partido que se ha ido fortaleciendo con el tiempo por los candidatos y las personas que tienen, que ya tienen la experiencia política. Pero si entonces a la fuerza del pueblo y el PLD, el PRM le pasa el rol ahora en febrero, eso debilitaría la figura de Leonel Fernández. Depe- Porque Leonel Fernández quizá hubiese conseguido un poquito más de estructura con la alianza que se realizó municipal, ¿verdad? Con el PLD, Ujú, consiguiendo algunos candidatos. sí. Pero ¿y si entonces ni siquiera así consigue candidato ni nada? Lo que pasa es que lo tenemos como quiera, como la tercera fuerza política. Bueno, claro que es la Cierto. tercera fuerza Sí. política y quizá en percepción Y también lo venden como la segunda, pero sí. yo digo lo dejaría muy Sí, en el, debilitado. en el caso de que perdiese, porque todavía no tenemos Y, los y- números claros, hasta no claro, pasar las sí, pero elecciones, ellos tienen su número claro ellos- y los ánimos han todos los, variado. Inclusive en estos sí, días, en la entrevista que le hicieron a Leonel Fernández, fíjate que en una de las preguntas él respondió que febrero es importante, sí, pero no determinante. no Cuando determinante lo que puede anteriormente pasar. el pensar era otro, Sí, que todo febrero determina mayo. sí, Aquí sí, varió, sí. entonces se está preparando Lo que pasa es que en política para lo que puede dos ser. por dos nunca son cuatro, dos por dos siempre Siempre, significaría... otra cosa. eh, Pero en materia de política, ¿le conviene al país que esos 10 municipios que están marcando como Que son posibles los 10 ganadores principales. y más poblados, esos 10 municipios dan a los candidatos del PRM como ganadores? ¿Le conviene al país que el poder político quede en el oficialismo como se prevé? Te voy a decir algo que anteriormente ellos lo conocían. Cuando digo ellos, estoy hablando de ahora mismo los que están en el poder, que son el PRM, antiguamente como PRD, ya lo comprendieron. Y es que el poder nunca se puede ir de una sola Solo bando. moneda, en una sola balanza. El poder siempre tiene que estar distribuido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el poder absoluto, tú crees y entiendes que todo lo que tú haces está bien. Pero cuando aquellos pueden hacer una balanza ante el poder, tú tienes que hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los gobiernos municipales cuando pertenecen en su mayoría Al partido de al gobierno. partido de gobierno? Lo que todos entenderíamos es que todo marcharía mejor, porque tratarían de hacer todos unificando esfuerzos y todo. Pero lo que me ha dado la experiencia de lo que he visto es que entonces toman las cosas más a la ligera, porque lo que hace el gobierno central lo toman como logros propios y no desarrollan el municipio como deben de desarrollarlo. ¿Me explico? Se acomodan. Puede suceder como, por ejemplo, lo que logró el PLD, que llegó un momento donde controlaba todo el poder, tanto municipal como congresual. Y entonces, a causa de eso, es decir, cuando ya tú no tienes ni siquiera contrincante con quien competir, Sí, entonces la lucha viene interna entre dos, que el quizá por interno eso del sucedió poder y todo eso. Leonel y Danilo. Sí, incluso en muchos de los municipios se veían mayores los trabajos ya cuando estábamos llegando al año de las elecciones. En el año de las elecciones, el gobierno central Sí. enviaban los asfaltos, Sí, lo que siempre se hace, comenzaban lo el que siempre se movimiento y yo hace. decía, pero tenemos 3 años que pudimos haber hecho ya las eras y los Sí, contenes, que pero es que tú pudimos haber sabes que desarrollado. hay un aspecto político ahí que porque todo se calcula. Si yo el primer año que, por ejemplo, Luis Abinader llegó, yo comienzo a faltar a todo el que yo le asfalté,
a los 3 años y medio, cuando entonces viene la otra contienda, ya nadie se acuerda. Ahora, si te lo hago 3, 4 meses antes, eso está fresquecito en la mente y ahí Sí. entonces vienen y te lo venden. Sí, pero eso es bueno para el gobierno central. Pero para el municipal, cuando No tú le tienes una conviene. mala gestión, tú puedes tener un año malo y 3 buenos. Lo que se acuerda del año malo. Del año malo, ¿cierto? Sí, claro, Entonces, por eso sabemos que Manuel Jiménez no es candidato. Que comenzó sus 2 primeros años malísimos. ese es el tema, que tú tienes que, tu gestión municipal tiene que ser impecable. Tú puedes tener tus desfases, tus desacuerdos en algunas cosas con los mismos consejos de regidor y todo eso, pero tú tienes que primordialmente hacer un trabajo que sea marcado para que la población te reconozca. Que se note y Claro. se vea. Y que quede. Que quede. Y que Y, se y vea. hablando de Manuel Jiménez, quizás ya el municipio de Santo Domingo Oeste, eso por ahí yo creo que no hay nada que buscar, está más que claro. Francisco. Y ahí no hay problema con Francisco. Pero entonces nosotros vamos Bueno, a hablar un hablando poquito de eso, Francisco hizo una gestión que todavía al día de hoy los municipios conocen como marcada, como buena. Y tienen su Sí, pero una su- gestión, ¿qué hizo Francisco? Oye, ¿qué es lo que En él hacía? 18 años. Pero oye lo que él La hacía. familia, no fue el Sí. 18. No, No, bueno, lo- es lo mismo. Porque No, tu indiscutible. hijo, tú, oye. No, pero indiscutiblemente el hijo nunca lo compares con No, el con el padre. Sí, papá. pero vamos a O sea, suponer, siempre- ¿qué hizo Francisco Peña? ¿Qué obra tan grande hizo Francisco Peña en el municipio de Santo Domingo Oeste? Que la gente pueda recordar y pueda decir, Francisco merece 4 años más. Que no sea el clientelismo político que instauró en ese municipio. Don Francisco, él lo que hizo fue que tomó la comunidad y se moldeó como la comunidad lo quería. Yeah. ¿Qué es lo que a la comunidad le gusta? Que Las era- dádivas. Que eran dádivas, pero no eran dádivas. Uno de los primeros desacuerdos de su hijo fue lo siguiente. En el asunto de toda la limpieza que tenía que ver con las calles principales, él instauró algo, y era que las personas que eran envejecientes, que tenían ya cierta edad, él los convocó y le dijo, miren, yo sé que ustedes ya, yo les voy a dar un trabajo de medio tiempo, que es en la mañana donde ustedes vamos a hacer esa limpieza. Y tenía alrededor de 150 personas, que eran personas envejecientes, que lo que iban a buscar era ayuda en otras ocasiones en ayuntamiento, pero él lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar Y y tenía lo toda un cheque esa área cobrando. limpia. Buena gestión. Inmediatamente ganó el hijo, él lo Rompió con él. Inmediatamente, esa fue la primera de Se llamada. quemó y murió. Sí, claro, mijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Esas son la gente de la comunidad. Cuando tú me traes una persona mayor, es un abuelito, es una persona, pero él es hijo y padre, tiene 20, 30 personas que dependen, o sea, que son debajo de él, de la Sí. niña de él, y están viendo. Hizo a la gente dependiente del ayuntamiento. Entonces tomó también, hizo algo que era como el gobierno municipal en tu casa. Ujú. Él tomaba Los un famosos día chocolates, los famosos jengibres, la cena. sin decirle a nadie, se le aparecía, mira, hoy vamos a hacer todo desde aquí. Pero vamos a suponer, eso yo simplemente lo veo como populismo y clientelismo. Y yo yéndome un poquito más allá, por ejemplo, en esos últimos periodos de la gestión de Francisco Peña, las condiciones de esas 150 personas que tú mencionaste, ¿cómo está ahora? ¿Cómo continúa? Bueno, si tomamos en cuenta... ¿En qué cambió? ¿En qué mejoró? Si tomamos en cuenta que son envejecientes, probablemente algunos de ellos hayan ya Sí, dejado, sí. pero tú vas, pero- pero tú vas ahora mismo, tú vas a cada uno de esos, y yo te aseguro que todavía ninguno han pasado a ser clase media, sino siguen siendo pobres y cuidados Pero pobres. no, medio país. Sí. No, medio país no, pero espérame, Sí. para que vea dónde yo quiero llegar. Sí, lo que pasa es que... Más sin embargo, en el municipio, ¿qué tú puedes resaltar lo que tú puedes ver? Lo que pasa es, mira qué es lo que pasa, Smelly, que no estamos tomando en cuenta de ese grupo de personas que él iba a sacarlo de... No. Estamos tomando que de los fondos que normalmente muchos de los ayuntamientos hacen o registran como ayuda, él lo que hizo, no, yo te voy a ayudar, pero de otra forma, y te voy a poner a trabajar. Sí, que pero eso fue una de las observa algo, partes. mira, como es el municipio de Herrera, y lo que es el municipio de Herrera, incluso como hay una zona específica que se llama zona industrial. Zona de Herrera, industrial de Herrera. ese municipio se industrializa y se trata de comercializar a nivel como debe de ser, y ahí se puede lograr una economía estable y niveles estables para la misma población, que con Sí. una dádiva por 4 años tú no lo vas a lograr. Sí, pero estamos hablando de lo que... Y, por ejemplo, tú logras ese desarrollo y eso queda Sí, para el que lo inicia y para las generaciones futuras. sí, Tú sabes, yo pensando un poquito más allá de la política, porque yo por lo menos lo veo así. sí. Lo que pasa es que tú siempre vas a tener el factor social número uno en Sí. tu gestión. Si tú no sabes eso, tú vas a tener problemas.
tú pasabas por la casa de ese señor y tú veías 300 gente diario ahí desde las 6 de la mañana. Me tocaba pasar y ¿qué es lo que está? No, esa es la casa de Francisco. Esa era la parte social que ese hombre siempre Sí. tenía. Que eso fue lo que ayudó a mantener su posicionamiento. Ahora bien, dentro de los desarrollos, tú puedes decir o puedes enmarcar, qué sé yo, vamos a decir, ¿te acuerdas de la torre? La Torre La Eiffel. Torre Eiffel, claro. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Ahí se ve el desconocimiento las cultural. luces y todo eso? Lo que te digo es que trató de hacer cosas que tradujesen una marca Francisco Sí. y partidaria, pero quizás no logró. Porque Quizás el, no porque el los político solo asesores. piensa en el momento y piensa en su figura. Yo le echo la culpa a los asesores. Sí, también. Tus asesores tienen que ver mucho con Es tu la imagen. mentalidad. Pero Entonces, implica mucho el hecho de que los alcaldes son muy de la comunidad. Yo soy de un campito. Me tocó vivir en otro campo o en otra parte del interior. Y la gente valora mucho al alcalde que se acerca, al alcalde que da. Y este lo que hizo fue que transformó una dádiva en una inversión de trabajo. Y la gente va a recordar que primero le dio trabajo a personas que no tenían, Sí. a personas que había que darle. Cuando hay políticos que simplemente cuando ven que tienen que dar mucho y cuando tienen acceso al domicilio del político, el político lo que hace es que se muda y se muda fuera del no, y municipio. eso está bien, y yo solo veo bien. Entonces, Mientras siempre y cuando sea trabajo pero- y no simplemente una pero botella. es de la cosa que la gente valora y quizá hay mucha gente que recuerda esa gestión de Francisco desde ese punto, que con tal de que mantuviera el centro limpio y personas trabajando, yo creo que le garantiza un voto. Y el hecho de que el alcalde actual no esté haciendo un buen trabajo también implica mucho, le da mucho beneficio a él para que repita. Lo mismo pasó en Monteplata. Hay una señora llamada Altagracia que la alcaldesa, ella no fue anteriormente, ganó el partido contrario y sin embargo ella otra vez es la candidata, pero viene de una gestión y la gente recuerda simplemente Sí. que Altagracia hizo tal gestión, lo hizo bien. Porque bien se comportó. Por eso. Entonces, Sí. es lo mismo. Yo entiendo que por lo menos en municipios como Santo Domingo Oeste, municipios más cerrados, donde todo el mundo se conoce, se vale una gestión de un alcalde que sea más social Más y social. humilde y más cercano a la comunidad. Sí. Bueno, Te pudiese poner otro ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, dar de la- otro ejemplo. En los minutos que nos quedan, pasemos entonces a ver el panorama político de Santo Domingo Este, que ese sí me interesaría Caliente. y no quisiera dejarlo pasar. por ejemplo, los Alcarrizos. Tenemos ahí a Junior Santos. Que vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Con Junior Santos pasó que él tuvo un desgaste de poder. ¿Cuál es el desgaste de poder? En el tiempo, por él estar constantemente religiéndose o tomando el control por varios acuerdos que él hizo, la gente se cansó de su figura. Pero sus gestiones con la recogida de basura, Uno bien. más. Con, por ejemplo, de obras, te puedo mencionar varias obras que hizo, reestructuró las aceras y contenes desde la entrada de los Alcarrizos, en los Americanos, trabajó, por ejemplo, en algunos puentes que se necesitaban, en el kilómetro 18, que fueron en la periferia, desarrolló una serie o un sistema de desahogo que quizás no se visualizó, pero era un sistema de desahogo paralelo a la autopista, a la calle Duarte, que es la principal de los Alcarrizos. Y tuvo que comprar incluso hasta varias casas de dueños y donde estaban los antiguos rieles del tren. Hizo una especie de avenida de desahogo. Todo eso se vio sumergido en algo que se llamó Ya no te queremos más. Porque no dio paso a que otra persona tuviera otras ideas y que estuvieran un poco más marcadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como no hubo esa otra persona a desarrollarse, tuvo un eterno rival, que decirlo así, Cristian Encarnación siempre fue un rival a vencer dentro de... En un momento fueron aliados, pero cuando te digo eterno rival era que él era el constante que quería ser alcalde y siempre se dedicó a eso, a buscar una gestión de alcalde. Cuando llega la gestión, inmediatamente se le fue de la mano todo. ¿Por qué? Porque simplemente... como Junior Santos tenía su forma y ese era el cuadro que él marcó, él quería marcar otro cuadro, pero la estrategia no la desarrolló, simplemente quitó todo lo que había y cuando quiso implantar algo nuevo tuvo retraso. Y lo quiso quitar todo de Mira, un fuetazo y de un golpe. se parece el de funcionó. aquí. Y eso afecta. Se parece, digo, el de aquí. Jiménez, no, el no, a izquierdo. Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. al día claro. de hoy todavía ¿Qué? tiene problemas con recogida de basura, al día de hoy. Sí. Quiso cambiar todo de un fuetazo y así Entonces- no se vale. Entonces eso es lo que Entonces, vamos a ver el panorama Santo Domingo Este, señor. Y con este último acontecimiento,
la candidata que iba por el PRD decidió apoyar a Manuel Jiménez, incluida con sus 24 candidatos a regidores y los diputados que iban por el PRD en ese municipio, completo pasaron a pasar a apoyar a Astacio. Adiós, Astacio. Eso da otro panorama diferente. Y si ese hombre estaba seguro, esto puede hacer que lo asegure más, porque se decía que ese hombre ganaba con un 50 Yo y no que le creo- llevaba de día 15 puntos. Yo no al creo que con más cerquitado. 50, pero tiene que estar Pero va a cerca. ganar. Es que ya la clase cristiana, que es la que más apoya a Dios y ha basado toda su campaña en eso, entiendo que ha ido desgastando. Sí, pero al se le fueron de unos 15, 20 pastores que comenzaron a apoyar ahora a la candidata de gente Y servidores. creo también es otro que, y punto. creo que este último acontecimiento que tú narras simplemente obedece a una campaña de cierre, como para que vean, miren cómo están desertando y viendo, y es algo que esa campaña, bueno, ese acuerdo tiene que tener mucho más tiempo, lo único que simplemente se dejó para ahora último momento. para es que Es decir, que esa gente mayor tenía su impacto. dinero en los bolsillos. ya. el impacto es mayor ahora. Vamos a tratar de no hablar de dinero, porque obviamente si estamos hablando de generación de servidores, un partido nuevo. No, pero esos fueron los que se fueron, que estaban apoyando a Dios y se fueron a generación de servidores. Sí. Los pastores, ¿verdad? Sí. Ahora estamos hablando de la candidata que es candidata a la alcaldía por el PRD. Ok. Y pasa con todo su equipo de regidores a apoyar a Diego Astacio. Ahora, ¿qué arrastra el PRD el día de hoy? ¿Qué arrastra? ¿Cómo que arrastra? Simplemente un acuerdo que hubo, lo único que puede arrastrar es porque no se siguió el acuerdo. Pero si no le sumara a Dios, Dios no lo convence. Y vamos a ver cómo lo convencieron. Entiendo que todavía es el impacto de la cantidad de personas, De la noticia. de la noticia. Porque de- también, por de la ejemplo, si tú noticia. tienes candidatos a regidores, los regidores tienen posibilidades. Ahora ninguno de los regidores va a tener posibilidades porque ya ninguno puede ser candidato. Aunque aparezcan en la boleta y todo eso, Sí. ya ellos en la boleta del PRM no caben, porque todo eso está formulado. Es decir, ya ellos saben que no van a hacer. Sí. Entonces, ¿con qué objetivo? De la noche a la mañana entrega una candidatura donde quizás de todo lo pueda ser que el PRD hubiese conseguido 2 o 3. Sí, pero si tú tomas todos los acuerdos que se hacen políticamente, vamos a ver qué se le ofreció. ¿Cuál es la oportunidad que se le ofreció a su grupo de trabajo? Porque no estamos hablando para ella sola. Si se fueron los 24, es una oportunidad de trabajo donde todos Yo sigo ellos pensando van a- que van debe a de haber una participar. muña grande. Bueno, vamos a decir que se Para ir hizo su grupo. un acuerdo, incluso involucrando hasta el mismo gobierno central, que uno simplemente está haciendo conjeturas, porque no es algo que uno tiene ningún tipo de evidencia. Pero entendiendo de que él marca buenos números, él tiene Sí. muchas posibilidades en este momento de declararse ganador. O de Y las ser el malas ganador lenguas en este también punto. dicen que Julio Romero también estaría por detrás apoyando a Diego Astacio. Bueno. En la política se habla muchas cosas, a veces Sí. cosas No. tan absurdas que tú a veces no entiendes por qué Sí, pasa. sí, no, sí, sí. no es tan azulda, Dionisio, no son cosas azuldas. Una- En política, ¿qué fue lo primero que usted dijo? Que 2 más 2 muchas veces no No son son 4. cuatro. No son cuatro. En el concierto de Juan Luis Guerra hubo un evento que fue acabado en las redes. Sí. Y aunque se dice de alguien que fue el culpable, que se culpó, Karim. la pregunta es, ¿no afecta la figura de Dios el hecho de que el nombre que apareció y las siglas del partido que apareció son las que él sigue? No, eso no le restaría unos puntos. Y el hecho de que Manuel haya subido ese tweet de libertad, haciendo anuencia a las notas finales de nuestro himno nacional, no le va a afectar eso a la campaña de Dios. Eso pudo haber afectado o afecta, depende del público. Si tú ves, esto es más percepción a nivel nacional que lo que Que lo está real. en el entorno. Como te decía, la publicidad buena o mala es Publicidad. publicidad. En cierta manera se dio a conocer el nombre de Dios
¿Quién es él? Todavía el que no lo conocía que estaba en ese... mira, es candidato del PRM. Ya Lo buscó. Ya lo marcó. Es Ya lo cierto. marcó, lo buscó y comenzó inmediatamente a tuitear. ¿Qué es lo que hizo? Los ajustes pertinentes. Mira, yo me aparto, no tuve que ver, buscamos cuál es. Ah, no, mira, lánzate, di que fuiste tú o lo que sea. Todo el ajuste, o todo lo que había que hacer en el momento se hizo, pero al final se logró lo que se quería, que era la publicidad. Yo eso lo veo quizá a él como político o para sus números, quizás no le afecta, no le haga, no le cree como una mella, pero en su figura, en lo moral y la figura ya no política, sino como pastor, sí le afecta. Como por ejemplo también le afectaría esto yo le decía como un chisme, ¿verdad? Porque es lo que se mueve por detrás, que supuestamente a la que hoy decidió apoyar nuevamente a Dios, fue por un pacto de que le ofrecieron 25 millones de pesos a ella y unos cuantos a su gente y por eso todos pasaron y destinaron a lo otro que tenían. Entonces cuando todavía sea cierto o no sea verdad, que sea rumores, eso quizá a él como político o su candidatura se le va a sumar y no le va a afectar. Pero recuerda que también él tiene una figura ética y moral como pastor que tiene que cuidar. Sí. Digo, si es que él tiene algún tipo de interés en esa figura. Si que es es como primero él se ha vendido. Si es cristiano, sí. ¿Entiendes? Porque si es así, a él simplemente lo van a ver como que como un marrullero de la política o un zorro y la percepción de lo que tiene quien le sigue por la otra razón, que no es por la política, automáticamente cambia. Sí. Y Bueno, como figura, yo creo que baja par de puntos. pues realmente, déjame decirte que antes de darse a conocer políticamente hablando, Dio ha sido un conferencista, pastor, incluso locutor de radio, muy, muy establecido dentro del mundo cristiano. De hecho, emisoras, por ejemplo, como Renuevo, emisoras también como la misma de José Esteban, aquí Pura Vida, Sí. lo han tenido en varias actividades, tanto como Y locutor creo que él tiene, como sí, conferencista. tiene programa también. Sí, y es una persona que se ha mantenido ecuánime dentro del mundo cristiano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que esa figura, como tú decías, él tiene que cuidarla. Sí, porque al final, tú La como política político, pasa. te pasa el tiempo de la alcaldía, pasa el tiempo de... Entonces, el concepto que nosotros tenemos como pastor y como cristiano debe permanecer ante el tiempo. Esa es una parte que yo creo que debe cuidar. De hecho, una de las formas de cuidar es que él pidió una licencia a su iglesia para dedicarse en lleno a su candidatura política. ¿Y Dios da vacaciones? No Dios, estamos No, hablando de la no, congregación. Bueno, el trabajo de pastoral de la iglesia. de la el trabajo congregación. eclesial. No, yo te iba a decir que si Porque- da vacaciones, si hoy tú estás por la línea y mañana no, que voy a hacer. Porque es contraproducente. Si hoy yo estoy en un meeting político y tengo que estar a las 10 de la mañana, pero esa es a la hora que yo tengo que emitir un mensaje en mi culto y eso, es contraproducente que tú estás aquí y también tienes que ir allá tú sabes que esos afanes Nadar en la políticos dos aguas. hacen Nadar en la cambios. dos aguas. Y es un problema realmente. Por ejemplo, en la iglesia católica han pasado unos obispos y sacerdotes que se han inmiscuido dentro de la En actividad política y política todo eso. y lo único que han salido es embarrados. Sí, sí, eso. Y así siempre lo han tildado y todo el mundo se queda con esa figura. Oye, Sí. nadie ve el trabajo social que quizás ha realizado Agripino Núñez, e inclusive el mismo cardenal, porque lo ven empañado con los asuntos políticos en los que se han visto, ¿entiendes? Que quizás pues, socialmente han hecho una labor. Señores, nosotros quisiéramos seguir, pero ya el tiempo Ya se nos fue. se nos fue y esto es hasta Gracias al aquí. invitado. Blas, agradecerte haber participado Muchas y gracias. haber Para mí aceptado ha y sido decir un- que sí, y esperemos que en una próxima ocasión poder tenerte nuevamente por aquí. Para mí es un honor. Me siento realmente agradecido de que me hayan tomado en cuenta, de hablar un poco de lo que uno realmente ha ido aprendiendo con el tiempo. No, pero viene las presidenciales y aquí Claro, esperemos, de aquí a allá. Pero tenemos no, y viene el análisis el martes también, entonces de los resultados. De los después del resultados. domingo. Claro. Nada, señoría, a ustedes como siempre, pedirle que comenten, dejen su comentario aquí también, den like, me gusta y suscríbanse al canal. Y recuerden que esto es Analizando. RD. Vayan a votar.